Radio República presenta Recuento Informativo, con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Recuento Informativo. Saludos amigos, bienvenidos a Recuento Informativo. Gracias por estar en sintonía con Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano, y gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares, que queremos llegar como cada día con un afectuoso saludo. Jorge Trilla, nuestro productor, Raúl García, el reportero del barrio, y este que les habla, Julio Torino, aquí, con el jolongo al hombro, sí señor, y el jolongo, como de costumbre, lleno de noticias, de informaciones, de comentarios, que queremos compartir con todos ustedes, para todos juntos ponernos al día, sí señor, sobre todo en lo que tiene que ver con la actualidad cubana. Vamos a tener aquí las noticias más importantes de ese sector, tanto las que se publican en la isla como las que aparecen en otros lugares del mundo, y directamente desde allá los reportajes de periodistas independientes, opositores, promotores de derechos humanos, etcétera, en nuestro segmento El Reportero del Barrio con Raúl García. También en Mirada al Mundo, pues es el balcón a través del cual nos asomamos a la actualidad internacional. Escucharán lo último en ese sentido. Igualmente los deportes. Jorge Trillar, pues como de costumbre, nos presentará el resumen de lo más importante en el fútbol, el béisbol, etcétera. Al final, pues como cada día, compartiremos con ustedes nuestro comentario Canta Claro. Eso ya estamos a punto de comenzar, pero antes de ello queremos pedirle, como siempre, que nos ayuden, que lo divulguen, que ayuden a sus familiares y amigos a encontrar Radio República en la onda corta, en fin, que usted también sea un vehículo a través del cual pues cada día sean más los cubanos que reciben información cierta, real, sin añadiduras de ningún tipo, que escuchen opiniones libres y que de esa manera pues comiencen a pensar con su cabeza, que eso es lo que cuenta. Con eso en mente, no nos demoramos ya. Empezamos ya la edición de hoy de Recuento Informativo. Hoy es martes 3 de diciembre del 2013 y tenemos para comenzar un saludo afectuoso, lleno de respeto y lleno de buenos deseos para todos los médicos, especialmente los médicos cubanos, donde quiera que se encuentren, muchos de ellos pues rindiendo labor de esclavo, siendo aprovechados por una dictadura, prestando servicio lejos de su familia, pero para todos les decía nuestro cariño, nuestro respeto y nuestros buenos deseos. Ojalá que entre todos, médicos y no médicos, podamos curar a esa enferma triste que es Cuba. Y ahora, pues después de este saludo, los titulares de las principales informaciones. Aparentemente hay un respiro en cuanto a las lluvias en Cuba, pero continúan los derrumbes de la vivienda y la aprehensión de los cubanos ante el hecho de que cuando comiencen a secarse muchas paredes, aumentan las posibilidades de que las mismas caigan. Un ex ministro cubano castrista de Economía dice que la unificación de las monedas tardará por lo menos 3 años. El gobierno de Estados Unidos ha urgido a la dictadura castrista a liberar al contratista Alan Gross, injustamente encarcelado en Cuba. El presidente de Chile pedirá información al dictador Raúl Castro acerca de asesinos del senador chileno Jaime Guzmán, asesinato en el cual se presume que ha estado involucrada la propia dictadura castrista. Una información que viene desde Guantánamo, en la región oriental de Cuba, elogia la labor de la Iglesia Católica en esa zona con los enfermos de VIH-Sida. Expertos en la materia aseguran que están en peligro más servicios bancarios entre Cuba y el resto del mundo debido a la negativa de las instituciones bancarias a cargar con las cuentas del régimen. Y hoy, como decíamos al principio, Día del Médico, la empresa internacional de informática Google rinde homenaje al doctor Carlos J. Finlay. En el Reportero del Barrio, no olviden, escucharemos directamente los reportajes de periodistas independientes, colaboradores de esta emisora, que nos reportan desde Cuba. En lo que tiene que ver con las noticias internacionales, un apagón eléctrico en Venezuela la noche de este lunes.
Nicolás Maduro acusa a la oposición, la cual afirma por otra parte que se trata de negligencias del propio gobierno. Ambiente de tensión en las calles de Kiev, Ucrania, tras el fracaso de una moción de censura al gobierno. La alta comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos acusa al dictador sirio Bashar al-Assad de crímenes de guerra. En el mundo de los deportes, en el fútbol, Leo Messi y Cristiano Ronaldo galardonados por la Liga Española de Fútbol. En el béisbol, las Grandes Ligas, el receptor cubanoamericano John Paul Arencibia se convierte en agente libre. Los detalles en tan solo unos segundos. Y aquí tenemos los detalles de las informaciones más importantes. Los derrumbes de viviendas en La Habana llegaron a 227 este martes, a pesar de que las fuertes lluvias que los motivaron cesaron desde el lunes, según dio a conocer un funcionario del gobierno de la capital. Se produjeron 26 derrumbes totales y 201 parciales, afectando a 627 núcleos familiares por las fuertes lluvias que empezaron la noche del jueves pasado, dijo a la Agencia de Información Nacional Francisco Sánchez, secretario de la Asamblea Provincial de La Habana. Según esta agencia noticiosa de la dictadura, de las más de 700.000 viviendas existentes en La Habana, el 12% se encuentra actualmente en mal estado, de ahí las afectaciones. Repito, estas son cifras que ofrece el propio régimen castrista. Las lluvias provocaron 2 muertos fallecidos el viernes en uno de los primeros derrumbes en la capital. El problema de las viviendas, dice la información, es una asignatura pendiente del gobierno cubano, sobre todo en La Habana, donde 2.100.000 habitantes viven con un serio déficit habitacional, además del mal estado de las edificaciones. Por las lluvias, un total de 1.240 personas fueron evacuadas por la Defensa Civil, 841 de ellas a centros habilitados y 1.399 a casas de familiares y amigos. El oficial de la dictadura que dio la información recalcó lo siguiente: debemos aclarar que las personas afectadas no podrán regresar a sus viviendas mientras no estén garantizadas en las mismas condiciones totales de seguridad para ellas. En otra información, se está reportando que el régimen tardará por lo menos 3 años en cumplir con la unificación monetaria anunciada por ellos mismos, un proceso que podría desatar la inflación si no es bien manejado, advirtió un exministro de Economía de la propia dictadura. El paso a la moneda única en Cuba es un complejo problema interrelacionado con el programa de transformaciones estructurales en curso y que requerirá tiempo para su aplicación gradual, explicó José Luis Rodríguez, actualmente académico, pero quien se desempeñó como titular de la cartera de Economía entre 1995 y 2009. Los comentarios de este funcionario de la dictadura forman parte de un artículo publicado por la Asociación Nacional de Economistas de Cuba y reproducido por el portal del régimen Cuba Debate. Todo el ajuste tomará un tiempo que se extenderá posiblemente a 3 años o más, explicó José Luis Rodríguez, en cuyo mandato se legalizó y consolidó la circulación de la doble moneda y la doble tasa de cambio. Una nota gubernamental del 22 de octubre pasado informó oficialmente sobre el inicio del proceso de la unificación monetaria entre las empresas y personas jurídicas, aunque sin ofrecer detalles ni fechas de cronograma o clarificar la estrategia que se seguirá. Otra noticia, esta llega a través del Nuevo Herald, dice que el gobierno de Estados Unidos urgió ayer de nuevo al régimen de Cuba a liberar inmediata e incondicionalmente al contratista Alan Gross en la víspera del 4º aniversario de su arresto, y consideró gravemente decepcionante que su encarcelamiento se haya prolongado tanto tiempo. Mañana, dijo ayer esta nota del Departamento de Estado, el trabajador humanitario Alan Gross comenzará un 5º año de injusto encarcelamiento en Cuba. El gobierno de Estados Unidos
niega que Gross haya cometido delito alguno y mantiene que este trataba simplemente de proporcionar acceso sin censura a Internet para una pequeña comunidad religiosa judía en la isla. Y para finalizar este segmento, amigos, tenemos que el presidente de Chile, Sebastián Piñera, asistirá en enero a la cumbre del CELAC en Cuba, donde buscará datos sobre el paradero de 3 acusados del asesinato del senador chileno Jaime Guzmán, ante la presunción de que pudieran haber estado o pudieran estar aún en la isla. Piñera buscará avanzar en las instancias cubanas que permitan que los culpables del asesinato del senador Jaime Guzmán cumplan su condena en Chile, señaló ayer lunes la portavoz de La Moneda, la sede del Ejecutivo, Cecilia Pérez. La cumbre de la Comunidad de Estados Americanos y Caribeños, CELAC, se efectuará el 28 de enero y a petición de los partidos oficialistas chilenos, el mandatario requerirá una carpeta con antecedentes sobre el paradero de 3 de los implicados en el asesinato del legislador perpetrado en abril de 1991. Una pausa, los reportes con Jorge Trilla y más adelante otras informaciones. Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Recuento informativo. Recuento deportivo. Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. El mano a mano entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, a un mes de la entrega del Balón de Oro, vivió un nuevo capítulo ayer lunes al ser otorgadas las distinciones de la Liga Española de Fútbol. Messi vio recompensada su gran temporada en la que ganó el título nacional con el Barcelona, con los premios al mejor jugador y al mejor atacante, luego de que finalizara como máximo anotador el año pasado al lograr 46 goles. Los 2 galardones de Messi fueron recogidos por el presidente del Barcelona, Sandro Rosell, ya que este se encuentra en Argentina bajo tratamiento médico. Es un gran orgullo haber sido elegido mejor jugador, me siento muy reconocido por este premio, señaló la Pulga Atómica en un mensaje grabado desde su país. En tanto, Cristiano Ronaldo, autor de 34 goles en la pasada liga, recibió el premio especial al jugador más valioso de la temporada pasada. El portugués, también lesionado, vive un excelente momento y ya ha marcado 17 goles en liga, 8 en la Liga de Campeones y un triplete contra Suecia en el partido que supuso la clasificación de su selección para el Mundial del 2014. En este evento también fueron premiados el guardameta belga del Atlético de Madrid, Thibaut Courtois, como mejor portero, Sergio Ramos, mejor defensa, Asier Ilarramendi, mejor mediocentro, y Andrés Iniesta, mejor centrocampista de ataque. Además, la Liga Española nombró al argentino Diego Pablo Simeone del Atlético de Madrid como el mejor entrenador. Y nos vamos al béisbol. Siguen los movimientos en Grandes Ligas. Los azulejos han llegado a un acuerdo de 2 años con el receptor venezolano Dioner Navarro. El caraqueño tuvo un promedio de 300 con 13 cuadrangulares en 89 compromisos como suplente de los Cachorros de Chicago. Ha jugado 10 temporadas en las Grandes Ligas y estuvo 5 años con los Reyes y también jugó con los Yankees, Dodgers y Rojos. La contratación de Navarro hizo que Toronto dejara ir al receptor cubano-americano John Paul Arencibia, quien se convirtió en agente libre. En Miami, Minnesota o Texas podría estar el próximo equipo de Arencibia. Y amigos, en la mañana de este lunes se dio a conocer la triste noticia de que el estelar derecho capitalino Walfrido Ruiz falleció en La Habana de manera repentina. Desde este espacio deportivo expresamos nuestro sentido pésame a su familia y a toda la afición beisbolera de la isla. Descansa en paz, Walfrido. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima. Recuento deportivo.
Y aquí estamos de nuevo con otras informaciones. La agencia informativa cibernética Cubanet.org y a través de ella el periodista independiente Roberto Quiñones Aces reporta que el Día Mundial de Respuesta al VIH-Sida se celebró el domingo pasado en el Templo de Nuestra Señora, la Virgen de la Medalla Milagrosa, en Guantánamo, con la presencia de algunos feligreses portadores de la enfermedad y varios familiares de estos. El encuentro también contó con la presencia de los sacerdotes claretianos Roselio Díaz Heredia y Arturo González, párroco del templo, ubicado en la calle Paseo, esquina a Cuartel. Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la licenciada en psicología Ana Rosa Castro Beltrán, actual responsable del grupo de ayuda mutua Hermanos en la Esperanza, perteneciente al programa de atención a personas con VIH-Sida, auspiciado por la Pastoral de Cáritas Cubana, con el apoyo de la Comunidad Económica Europea, el cual fue fundado en el 2001. Este programa tiene como objetivos principales acompañar espiritual y materialmente a las personas que viven con el VIH-Sida y promover una sexualidad responsable en los adolescentes y jóvenes a partir de los valores evangélicos, aunque esto no implica que el marco de acción del grupo de ayuda mutua se constriña a personas portadoras del virus que profesan la fe católica, pues son bienvenidas a todas las personas, cristianas o no, que deseen participar. Otra información, amigos, de actualidad es esta que dice que un banco estadounidense que cerró las cuentas consulares de la misión diplomática de Cuba en Washington llevó la semana pasada a esa sede diplomática a dejar de procesar visas, pasaportes y otras solicitudes de este tipo y produjo amplias preocupaciones al acercarse el periodo de gran cantidad de viajes durante las festividades de Navidad y Año Nuevo. Pero algunos expertos en asuntos cubanos dicen que ahora comienzan a preocuparse de que los cierres puedan llevar eventualmente a otros bancos a dejar de manejar otras transacciones de Cuba, como las remesas o los pagos por reservaciones en hoteles y las tarifas de aterrizajes en aeropuertos. Obviamente, esto está creando un caos y puede haber mucha confusión en el horizonte si las cosas no se resuelven, dijo Robert Muse, un abogado de Washington que sigue de cerca la industria de los viajes a Cuba. Este señor aseguró que esto se debe más a la profusión de leyes y regulaciones estadounidenses que requieren una información detallada y reducen las ganancias de los bancos que manejan esas transacciones. Amigos, y ahora está llegando por ahí, le damos la bienvenida Raúl García, el reportero del barrio, quien se comunica ya con los que desde Cuba nos reportan. Adelante, Raúl. Saludos amigos, aquí comienza Reportero del Barrio, les acompaña Raúl García para traerles algunas de las últimas informaciones directo desde Cuba en las voces de los protagonistas y totalmente libre de censura. Hoy comenzamos con el activista Segundo Rey Cabrera González. Desde Santi Espíritu nos trae un reporte del crecimiento de violencia en esa localidad. Adelante Segundo, te escuchamos. En las calles de la ciudad de Santi Espíritu, varios establecimientos públicos como La Trova, Rancho Atuey, el Karaoke y todos los puntos por divisas sufrieron alteraciones del orden público como machetazos, puñaladas. Hasta La Trova tenemos el caso de una persona de alrededor de 30 años conocido como El Toro, que le desfiguraron la cara con una herida de más de 30 puntos. La multitud en todos esos establecimientos públicos voceaba: ¿cómo es posible que la Policía Nacional no se encuentre nunca en estos establecimientos y siempre sucedan estos crímenes de puñaladas y personas muertas o desfiguradas o rostros, y la policía siempre aparece cuando ya esas lesiones graves han sucedido? Gracias Segundo, y ahora amigos establecemos comunicación con Damaris Moya Portieles desde Santa Clara. Ella es presidenta de la coalición central opositora y forma que esta organización ha estado ganando más solidaridad entre la población como así también otros grupos de la oposición en general. Con esos detalles, Damaris Moya, adelante, te escuchamos. Lanzamos proclamas en las calles, en la calle Prolongación de Marta Abreu, todos se llenamos de proclamas llevando a cabo la campaña hacia el paro nacional lanzada por el Frente y la campaña Yo No Coopero. Esto ha sido muy favorable en la población, ya que la gente se ha solidarizado muchísimo con la coalición central opositora. Ha llegado gente aquí a mi casa para preguntarme lo que hacemos y por qué lo hacemos. Debido a eso, hasta integrantes nuevos tenemos en estos momentos en lo que es la coalición central opositora. Esto ha sido una de las cosas que más le ha dolido al régimen, ya que el jueves en horas de la tarde realizaron acá en mi vivienda un registro buscando los proclamas, revisaron toda la casa. Gracias
Tamari, y ahora nos cuenta desde Majagua, en Ciego de Ávila, el activista Leodanis Rico Herrera, que ellos también han estado saliendo a la calle repartiendo panfletos a favor de la libertad y otros materiales a favor de la democracia en Cuba. Con los detalles, adelante Leodanis, te escuchamos. Entregamos discos y ligas de cambio a pobladores de la localidad majagüense. Esto lo aceptaron sin objeción alguna. Después que les explicamos que pertenecimos a los derechos humanos, algunas de estas personas nos preguntaban si no tendrían problemas con el gobierno al aceptar dichos materiales. Nosotros les explicamos que nuestro movimiento luchaba por eso mismo, hacerle saber al pueblo que era posible luchar contra el miedo impuesto por el régimen hace más de 54 años de dictadura. Gracias, Leodanis. Amigos, concluye por hoy Reportero del Barrio. Gracias por acompañarnos en estos minutos por acá. Pronto estaremos de vuelta con más detalles y más informaciones directo desde Cuba sin censura. Hasta la próxima y cuídense mucho. La actualidad internacional se nos presenta ahora en nuestro segmento Mirada al Mundo. Una mirada al mundo. Venezuela se quedó a oscuras. El corte de luz que se presentó este lunes a las 8:10 de la noche, hora local, dejó sin energía a Caracas y a los estados de Táchira, Zulia, Aragua, Carabobo, Anzoátegui, Miranda, Guárico, Lara, Vargas y Falcón. Ante el incidente, Nicolás Maduro salió al paso, no asumió la responsabilidad del gobierno, calificando el hecho como un presunto sabotaje ocasionado desde la derecha. Maduro, además, puso en alerta a las Fuerzas Armadas Bolivarianas. Alerto al país y al mundo. Tengo en emergencia a todos los cuerpos de seguridad del Estado y a la Fuerza Armada. El líder de la oposición, Enrique Capriles, rechazó las acusaciones del Ejecutivo sobre una presunta responsabilidad de la derecha ante el masivo apagón. El país afectado por apagón que genera intranquilidad y voceros del gobierno con declaraciones patéticas. ¿Alguna vez en su vida sean responsables? La falla eléctrica se presentó mientras el oficialista se dirigía al país a través de una locución televisada. Este hecho se da a 5 días de que los venezolanos participen en las elecciones municipales del 8 de diciembre, donde elegirán a alcaldes y concejales. Ambiente explosivo en las calles de Kiev. El fracaso de la moción de censura contra el gobierno ha alimentado aún más la indignación de los miles de manifestantes congregados esta mañana ante el Parlamento. Desde allí se han trasladado hacia la mítica Plaza de la Independencia y después se dirigirán hacia el Palacio Presidencial. Vacío, pues el presidente Víktor Yanukovych, en plena crisis, ha decidido viajar a China, donde permanecerá 4 días. El gobierno no tiene nuestra confianza. Nunca la ha tenido durante los 3 años de presidencia de Yanukovych. Hay que hacer todo lo posible para que este gobierno Yanukovych se vaya. Las protestas, que se iniciaron por la negativa de Ucrania a firmar en el último momento un acuerdo de asociación con la Unión Europea, han adquirido una dimensión inaudita desde la Revolución Naranja. La fractura social en Ucrania se profundiza. El gobierno acusa a la oposición de tramar un golpe de Estado encubierto, mientras los manifestantes gritan: "Fuera de este país, banda de mafiosos". Por primera vez, un responsable de la ONU ha apuntado directamente al presidente sirio Bashar el-Assad como un presunto responsable de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad durante la guerra en Siria. Una guerra que ya ha dejado casi 126.000 muertos, de los que más de un tercio eran civiles, afirma el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos. Según la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, la Comisión de Investigación sobre Siria ha recogido una enorme cantidad de pruebas sobre crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Pruebas que indican, dijo, una responsabilidad al más alto nivel del gobierno, incluido el jefe del Estado. En su anterior informe de septiembre, la Comisión de Investigación sobre Siria también acusaba de crímenes de guerra a los rebeldes sirios. En el frente, la guerra sigue su curso. Los insurgentes aseguran haber tomado el control de la localidad de Malula, de mayoría cristiana y próxima a Damasco. Una mirada al mundo. Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino. Tal y como decía al principio de la transmisión de hoy del recuento informativo, es 3 de diciembre y para los cubanos es un día siempre de honda significación, porque se homenajea, se recuerda con cariño y se felicita efusivamente a los médicos, al médico de la familia, al médico que nos sirve,
aquel que ha estado siempre junto a nosotros o aquel que en un momento de gran necesidad se portó como tenía que portarse. Y desde luego tenemos que repetir lo que dijimos al principio, en el sentido de que aquí en Radio República nos sumamos a esa felicitación para todos los médicos cubanos. Sí, señor, para todos, porque todos, yo sé que a última hora ponen su talento al servicio del pueblo con los pocos recursos con los cuales cuentan y las excepciones que pudiera haber en esta regla. Aquellos que se han dejado manipular políticamente en contra de la oposición son las excepciones que confirman la regla. En este día uno tiene necesariamente que pensar en el pueblo cubano en su totalidad y la carencia de médicos que actualmente lo afecta. Los médicos cubanos que se han convertido en una mercancía de exportación y de conseguirle divisas a la dictadura castrista sin miramiento alguno para sus derechos, para sus familias, para el salario justo que debieran ganar y para el servicio que la población necesita. En este Día del Médico, en que tantos y tantos cubanos se preguntan precisamente ¿dónde está mi médico? ¿Cómo encuentro un médico? Nosotros sabemos que el corazón de ellos está con sus pacientes en Cuba y por lo tanto les deseamos que Dios los bendiga y los ayude a todos. De esta manera concluye hoy Recuento Informativo. Gracias amigos por su sintonía y recuerden que mañana a la misma hora los esperamos aquí, también en la misma frecuencia, para compartir nuestra revista de informaciones y comentarios. Recuento Informativo, siempre aquí en Radio República. Hasta mañana pues, y que Dios me los bendiga. Radio República les presentó Recuento Informativo, con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa. Recuento Informativo.